aplauso. Pero cuando el esposo ve que la están aplaudiendo a su esposa, realmente también, ¿sí?, uno se complace. Y sabemos que el corazón de Jesús está realmente derritiéndose de amor por la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es iglesia? Me gusta porque veo dos parejitas que están tirados así los dos. Qué lindo, gloria a Dios. Cristo y su iglesia. Amén. Jesucristo. Wow. Vamos a compartir la Santa Cena hoy, pero vamos a hablar un poquito. Me encanta poder darnos la oportunidad de aprender de la palabra, porque cuando uno entiende quiénes somos, entendemos para qué estamos en la tierra. Yo siempre digo que no hay propósito sin identidad. Si vos no sabés quién sos, si el diablo se encargó de destrozar tu identidad y estás confundido, estás confundida, no vas a saber para qué estás en esta tierra. Y todo lo que haga va a ser intentos, muchos intentos, frustraciones, pérdida de esfuerzo, pocos peces, ¿sí?, pocos frutos. Entonces palabras como la de hoy nos reafirman nuestra identidad. Nos hacen conocer un poco más quiénes somos y vivir la libertad que Dios nos entregó. Los oficios de Jesús. La idea es aprender, ¿sí?, o conocer, mejor dicho, y aplicar. Poder, ¿sí?, tomar del conocimiento, pero también que ese conocimiento sea aplicable en este tiempo, porque si no vamos a engordar la cabeza y nuestro cuerpito va a quedar muy chiquitito, vamos a ser uno deforme. Entonces la idea es que crezcamos de cabeza, pero que también el cuerpo crezca, ¿sí? Aprender conocimiento, pero también aplicarlo. La palabra Jesucristo, ¿sí?, deriva de dos nombres, ¿sí?, Jesús y Christoph o Cristo, ¿sí? Jesús, ¿qué significa? La palabra Jesús, ¿qué significa? Bien, gloria a Dios, ¿no? Sí. ¿Qué significa, iglesia, la palabra Jesús? Cerrame la 4, cerrame la 8 y cerremos el bar. ¿Qué significa la palabra Jesús, iglesia? Salvador, dígalo con toda la claridad, porque si no sabemos qué significa Jesús, estamos fritos. Y yo como pastor soy el primero que va a la friturita. Jesús significa el Salvador o salvación. Y Cristo, bueno, ahí sí, es una palabra griega que significa ungido. Jesús, el ungido. ¿Sí? Y cuando uno hablaba de ungido en aquel tiempo, se le venía a tres personas, ¿sí?, o tres tipos de personas allí en el Antiguo Testamento que se ungían para un oficio determinado. Entre esa unción estaba la unción a los sacerdotes, ¿sí? Alguna de las formas era con ese cuerno y el aceite, ¿sí?, sobre el cuello, sobre la frente, esa elección de un nuevo sacerdote. También estaba la unción a los profetas, ¿sí?, y también estaba la unción a los reyes. Lo vemos allí al rey David, cuando Samuel tiene que ungir y pasan 7 hijos de Isaí. No es este, debe haber alguien más, sí, seguramente debe ser el que está cuidando las ovejas, y lo mandan a llamar y aparece el jovencito David, y Samuel, por determinación de Jehová, de Dios, dice, es él, y lo unge. Entonces vamos a ver que en Cristo convergen estas tres unciones, ¿sí?, estos tres oficios en él, en la persona de Jesús. Decíamos sacerdote, profeta y rey. Tres oficios en la misma persona. ¿Sí? No hay mayor profeta que Jesús, no hay mayor ni sumo sacerdote que Jesús, y no hay, ¿sí?, otro rey o el rey de reyes que es Jesús. Veamos cada uno de ellos para poder entender un poquito quién es nuestro Salvador, quién es el ungido que nosotros también hemos elegido en este tiempo. Cuando hablamos de unción, ¿sí?, hablamos de aquella elección de parte de Dios para una tarea específica, ¿sí? No estamos hablando del ritual de tirarle aceite.
todo lo que estamos aquí fuimos ungidos por Jesús para una tarea determinada. Hay una habilidad sobrenatural, un don, un talento dado por Dios para que vos puedas realizar esa misión que Dios te encomienda. En Jesús estaban estas tres unciones en una misma persona. Era profeta, era sacerdote y era rey. Los profetas, ¿por qué? Para hacernos libres, ¿sí? O esta unción era para hacernos libres de la ignorancia. ¿Sí? Tenía esta cualidad, el profeta venía a exponer el deseo y el corazón de Dios y a liberar al pueblo de la ignorancia. Los sacerdotes, ¿sí? Para hacernos libres de la culpa. Todo lo que estamos aquí hemos fallado, ¿sí? En la historia humana, después de la caída de Adán, todos fallaron, ¿sí? Entonces el sacerdote estaba como aquel mediador para hacernos libres de la culpa ante Dios. Pero también en Jesús operaba el oficio de rey para hacernos libres del dominio del pecado. Aquellos que hoy se sienten en esa tentación o en esa área tan esclavo, Cristo se levanta como rey en tu corazón y te dice: déjame obrar este oficio en tu corazón y en tu vida. Vamos a ver cada uno de ellos. El profeta es aquel que tiene el oído con Dios. Es aquel que tiene el oído de Dios. Es aquel que tiene la boca ligada a Dios. Es aquel que habla de parte de la boca de Dios. Es aquel que es el ojo de Dios. Aquel que ve lo que Dios está viendo. También es un restaurador, es un sanador. Tiene señales. Donde Él va hay señales, hay frutos. Pero me quedo con estas tres primeras cualidades del profeta: oído, boca y ojo. Y aquí es donde nosotros debemos trabajar, ¿sí? Y entender primeramente que al quien yo sigo, Jesús, es el oído, es la boca y es el ojo de Dios. Yo quiero conocer lo que Dios está diciendo de mi vida, debo conocer ¿a quién? A Jesús. Yo quiero conocer lo que Dios está diciendo en este mismo momento para mi vida, en este mismo tiempo, en esa área de tu vida, en esa decisión que vos tenés que tomar. Tenés que oír ¿a quién? A Jesús. Y si querés ver lo que Dios tiene preparado para este tiempo, para tu vida, tenés que ver a Jesús. En Él están los tres oficios. El profeta, por algunas cualidades que he puesto para que ustedes las lean, tiene carácter y tiene autoridad de Dios, conoce y entiende los tiempos de Dios que está viviendo, es entendido en la palabra de Dios, no es ningún ignorante. Decíamos que Él viene a liberarnos de la ignorancia. Para aquellos que tal vez se levantan como profeta en este tiempo, lea estas cualidades. Él es el mensaje. El profeta transmite el mensaje de Dios, pero también ¿sí? Se hace uno con el mensaje. Él es una vidriera del mensaje. No se mueve sin confirmación. No es que viene al corazón y lanza una palabra. ¿Sí? Oye la voz de Dios, la reafirma y la da. Tiene esa habilidad para descifrar los misterios de Dios. Donde hay otros que están trabados, el profeta está allí para destrabar esa confusión. Es un abridor de brechas. Inicia la acción de Dios. El profeta va adelante. Es una punta de lanza. Reafirma la paternidad de Dios. El profeta sabe que nuestro papá ¿sí? Extendió esa paternidad y sabe que Él es hijo y que la paternidad está manifiesta de parte de Dios para nosotros. El profeta no necesita reconocimiento humano. Él debe agradarle solamente a uno. Cuando tal vez veíamos a los profetas del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento todo cambió.
Pero en el Antiguo Testamento, cuando el profeta tenía que denunciar al rey o denunciar al pueblo por sus malos actos, él lo hacía. Porque sabía que en él había una unción que debería dar cuenta por ese peso de gloria que tenía al que se la dio, a Dios mismo. Entonces, no necesita el reconocimiento humano, sabe que Dios le habla, sabe que él tiene que hablar. Es el radar de la iglesia en este tiempo. Los profetas son los radares de la iglesia. Decíamos que son los que entienden los tiempos. ¿Para qué estamos como pueblo? Son los que enfocan al pueblo en la visión. Porque sin visión el pueblo perece. Y vos me dirás, pastor, yo en este tiempo veo mucha gente que va desertando en el caminar. Es que les faltó visión. Y no porque tal vez no se la dio un profeta. Tal vez porque Jesús, como el profeta, ¿sí?, no puede obrar en esa vida. Y cuando el profeta no puede obrar, la ignorancia toma lugar. Y cuando la ignorancia toma lugar, el enemigo puede llevarte por doquier, como una veleta en dirección de donde sopla el viento. Si te falta dirección en este tiempo, te falta el profeta Jesús en tu corazón. Hay gente que tambalea, no sé si ir a la iglesia. ¿Qué te dice el profeta Jesús? No sé si encarar esta situación. ¿Qué te dice el profeta Jesús? Debes ver a Jesús, debes oír su palabra. El profeta aviva la fe del pueblo. Me gusta el pasaje de 1 Corintios 14, versículo 3, porque a veces nos quedamos con esa sensación del profeta del Antiguo Testamento que no solamente denunciaba, sino que su carácter parecía imponerse en el pueblo como un carácter sublime, sumamente santo, como que el pueblo sí era inalcanzable llegar a ser profeta. Cuando en realidad lo que está brillando es el don de Dios, no el pedazo de barro. En este tiempo, ¿sí?, aquellos que también quieran levantarse a castigar, a maldecir a la iglesia, no tienen nada de profeta. Dice Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para destrucción, no, para edificación. Para exhortación. La palabra exhortar es animar. El profeta habla, cuando habla es para edificar, no para destruir. Cuando Jesús te está hablando es para edificarte, aun cuando te está exponiendo tu pecado. Es para edificarte, es para animarte y es para consolarte. Esa es la actividad del profeta. No digo que no confronte el pecado, no lo estoy diciendo. Estoy diciendo cuál es la intención, la motivación profética. Jesús fue el profeta. Dice Marcos 6 que salió Jesús de allí, vino a su tierra, le seguían sus discípulos y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Muchos oyéndole se admiraban. ¡Wow! ¡Qué autoridad, qué carácter! Es el radar tremendo del cielo, y lo reconocían. Pero ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría esta que le es dada? ¿De dónde sale? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Jesús no se asombra y les dice: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Jesús ahí se reconoce como el profeta que está anunciando, que está siendo parte del cielo en la tierra delante de sus hermanos, y sabe que ellos no lo reconocen como profeta, ni como boca de Dios, ni como oído de Dios, ni como la mano extendida del Señor. Jesús, profeta. Pero también tenía otro oficio, el de ser sacerdote.
el sacerdote, que para aquel tiempo en la cultura judía era uno de los oficios más sagrados, por así decirlo, más sacro, más santos. Porque el sacerdocio era el ministerio, estos hombres, era el ministerio escogido por Dios para trabajar dentro del templo, trabajar en lo sagrado, en las cosas sagradas. Y Jesús, aunque caminaba y se rodeaba de prostitutas y de pecadores, Él era el sacerdote, Él trabajaba en lo sacro, Él trabajaba con cosas sagradas. Que nos cambie el Señor un poco la mentalidad, porque esa mentalidad de poner a un lugar, a un edificio como algo sacro, nos hizo mucho daño. ¿Por qué? Porque acá somos todos santos, pero allá afuera somos demonios. Pero Jesús llevaba el templo, llevaba lo sacro, llevaba lo sagrado donde quiera que Él iba, donde los ambientes eran bien hostiles, donde el pueblo judío acá no se debe entrar porque ningún santo se junta con un pecador. Él sabía que su templo era santo y que su misión era estar, ¿sí?, acercando lo profano a lo santo. Él era el sacerdote que estaba como mediador de Dios y el hombre pecador. El sacerdote es el mediador entre los hombres y el pueblo. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él es el que oficiaba, más que oficiaba, ofició una vez y para siempre su cuerpo como la ofrenda expiatoria por el perdón de esa culpa de los pecados que nosotros teníamos. El oficio del sacerdote era precisamente ofrecer, ¿sí?, ofrendas a Dios de parte del pueblo, para que Dios se agrade y lo perdone. Ese era el oficio del sacerdote. Era el único que podía entrar al lugar santísimo. Era el único que podía estar delante, cara a cara, de la misma presencia de Dios. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Nadie lo ha visto al Padre sino el Hijo. Jesús es el sumo sacerdote que nos acercó y que nos manifiesta el corazón del Padre. Tanto tiempo he tenido que estar con vosotros, Felipe, y tú me dices, muéstranos al Padre. ¿Qué le estaba diciendo en otras palabras? Si vos me ves a mí, vos ves al Padre. Éxodo 19:5, ¿sí?, nos afirma que hay una lección en nuestras vidas. Ahora pues, si dieres oído a mí y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, dice el Señor, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Ustedes serán los mediadores de los pueblos que no me conocen hacia mi persona. Los voy a escoger, ¿sí?, como un especial tesoro para darme a conocer a otros. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y lo vemos a Jesús, que nos mostró el corazón, que nos lleva, que es el puente a la misma presencia de Dios. Hebreos 9, 11, 12 dice: pero estando yo presente, Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, ya no está hablando del tabernáculo físico, no hecho de manos, está hablando del cuerpo, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, no por rituales, sino por la propia sangre. Entró una vez y para siempre en la presencia de Dios, entregó su cuerpo como ofrenda y habiendo obtenido, ¿cuál fue el resultado? Obtenido la eterna redención. Él no solamente es el sacerdote que puede entrar en la presencia, sino que también es el Cordero Pascual, que se ofrenda a sí mismo para que la ofrenda sea totalmente agradable a Dios, y todos aquellos que se acoplan a este reconocimiento de esa ofrenda puedan recibir el perdón de los pecados a través del Señor. Y ya está, es una vez y para siempre. Lo hizo Jesús, el sumo sacerdote, que se puede compadecer de nosotros porque también tuvo una vida en la tierra, también fue tentado, también tuvo lucha y puede entenderte a vos como nadie otro te va a entender. Él, el sumo sacerdote, te va a llevar a la presencia de papá.
como iglesia también tenemos un legado. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Aquí hay una unción, ¿sí? Hay una elección de Dios. Real sacerdocio. Van a ser los real sacerdocio, porque hay falsos sacerdotes. La iglesia es la real sacerdocio. Aquello que reconocemos, la ofrenda del sumo sacerdote que nos limpió de pecado, entramos en esta comunidad, real sacerdocio. Somos sacerdotes reales de Dios para acercar a la gente a su presencia. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esa es nuestra misión, rescatar gente de las tinieblas y presentarlo delante de la luz admirable del Señor. Pero también hay un tercer oficio, que es el oficio de rey. Jesús fue rey. ¿Qué significa rey? Es un soberano que tiene autoridad suprema sobre una tribu, sobre un pueblo, sobre una etnia, sobre una nación. Es aquel que representa a su pueblo. Generalmente su mandato es de por vida y la sucesión es hereditaria. O sea, cuando ese rey desaparece, vienen los hijos y vienen los hijos y vienen los hijos. Se llama su reino. Mateo 2:2 diciendo, ¿quiénes están hablando? Los magos del Oriente. Un grupo de personas que no son parte del pueblo de Dios. ¿Y qué están diciendo? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Aquí vemos en aquella Navidad, ¿sí? Pero los magos del Oriente, muchos de ellos venían con su filosofía, con sus creencias, muchos de ellos eran astrónomos, guiados por las estrellas. Estaban buscando, ¿sí?, aquel que era el cumplimiento de una profecía, el rey de los judíos. Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle, porque al rey se le adora. Jesús como rey. Juan 18:37, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, dice, tú lo dices que yo soy rey. ¿Te das cuenta? A la legua, aún con todo el rostro ensangrentado, por así decirlo, todo herido, flagelado, aún todavía a lo mejor colgaban las escupidas de los soldados en su barba, aún herido, él le dice, yo para esto he venido. ¡Oh, santo Jesús! Yo no sé cómo te encontrás hoy. Tal vez está como Luisito, que tiene que caminar despacio. Pero eso no roba tu identidad. Tal vez la estás luchando en un área muy difícil. Eso no roba tu identidad. Jesús está aparentemente derrotado, pero él dice, wow, yo para esto he venido. Señor. No sé cómo te encontrás en este tiempo, pero si la tenés clara quién sos, vas a saber dónde vas a terminar. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para ser rey. Y un rey que manifiesta en el testimonio de la verdad. Un rey veraz. Todo aquel que es de la verdad va a oír mi voz. Todos aquellos que reconocen a Jesús no le tienen miedo a la verdad. Se van a enfrentar a la verdad. Jesús nació para ser rey. Pero también hay una implicancia en nosotros. Apocalipsis 1:6 dice que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. No para mi bolsillo, para mi ego, para mi posición.
Tu identidad no te la da la posición o el título que vos tengas. Porque hoy puedes estar tirado como una piltrafa, una alfombra que todo te pisotean, pero tu identidad, ¿saben quién te la da? La relación con papá. ¿Puedes decir conmigo? Mi identidad no me la da la posición ni los títulos, sino la relación con papá. Y Él dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y termino para poder empezar a aplicar la enseñanza de hoy. Al estar unidos a Cristo, ¿cuántos estamos unidos a Jesús? ¿Cuántos de los que están aquí nunca le dijo a Jesús, entra en mi corazón? ¿Hay alguien aquí que nunca le dijo a Jesús, entra en mi corazón? Todos los que estamos aquí le dijimos a Jesús que le entre en mi corazón. Bien. Al estar unido a Cristo, Cristo nos hace partícipe ¿de qué? Dígalo, ¿de qué? De sus oficios. Si yo soy un portador de Jesús y Él es profeta, Él es sacerdote, Él es rey, primeramente, ¿sí? Como canal, como portador de su presencia, quien recibe la mayor libertad soy yo. Porque Él me va a hacer libre de la ignorancia, Él me va a hacer libre de la culpa, Él me va a hacer libre del dominio del pecado. Es decir, aquellos que somos portadores de Jesús, somos personas totalmente libres. No sé qué clase de cristianismo estás viviendo, pero donde está el Espíritu de Jehová, donde está el Espíritu de Cristo, ¿hay libertad en tu vida? Aleluya. Entonces, llevar a Cristo me da la participación directa de ser un profeta, de ser un sacerdote y de ser un rey. ¿Qué identidad tengo? Profeta. Gloria a Dios. Sacate de la mente esos profetas que solamente del púlpito te regañaron o que te llamaron enfrente, te dieron una palabra que nunca se cumplió. Sacate eso de la cabeza. Si vos sos uno con Cristo, vos sos profeta. No, voy a esperar que venga aquel que tiene el don de sanidad para que ore por vos. No, el Espíritu Santo es el que hace la sanidad. Y vos tenés al Espíritu Santo, ora vos. Por eso nos da una implicancia tan fuerte esta palabra, porque ahora nos hace a nosotros participantes de la primera, de ser los protagonistas de la escena en este tiempo. Ya Jesús está sentado en el trono y Él dio su Espíritu. ¿Para qué? Para que la profecía esté en nosotros, para que el sacerdocio esté en nosotros y para que el reinado lo podamos administrar nosotros. El otro día iba en el auto y me mandan un mensaje: pastor, pido oración. Y la verdad, ¿saben qué sintió el pastor? Me cansé. Me cansé. Pido oración. Le estoy abriendo mi corazón. Eso no implica que usted me diga, pastor, ore. Obviamente vamos a orar. Pero me cansé porque me bajó una revelación. Muchos pedidos de oración, pocas manos poniendo la mano sobre los enfermos. Me cansé. Todos piden oración. ¡Anda vos! ¡Ora vos! Ahí vos sos profeta, vos tenés la voz de Dios, vos tenés el oído de Dios. Ahí está el sumo con vos. Ore por sanidad sobre... anda vos y ponele la mano, dijo Jesús, y pondrán las manos sobre los enfermos. No pidan oración continuamente por los... No lo dice a eso. Sí, dice, vayan a la iglesia, pídanle oración a los ancianos, dejate ungir por aceite. Hay una actividad, hay una acción, no solamente pedir oración. Vamos a ejercer los oficios. Hemos visto el modelo de Jesús, se lo he enseñado. ¿Cuál era el modelo de Jesús? ¿Sí? La misión, la visión y el propósito. Hemos visto el mensaje de Jesús. ¿Qué significaba el mensaje? Hoy estamos viendo los oficios de Jesús. Los tres hablan de la misma persona que vos y yo llevamos. La gente está
confundida. Vos sos el profeta de esa gente. Dale claridad a través de la palabra. La profecía se va a ver sustentada por el Espíritu Santo y por la palabra escrita. No, obviamente que no le va a dar cosa de tu carne. Le vas a dar una palabra escrita de parte de Dios. La persona está mal, pastor, ¿usted puede orar para entregarse a Cristo? No, vos sos el mediador, vos sos el sacerdote, vos estás en la participación del Cristo, Dios te está usando a vos, llévala vos al Señor. Pastor céntrico, iglesias que el pastor es el... ¡Basta! La iglesia es gloriosa y es una familia y todos tenemos los dones, todos tenemos los oficios, todos debemos trabajar en la misión, la visión y el propósito, todos lo tenemos. Hay un orden, sí, porque sabe Dios que nosotros si no nos ordenamos, nos desordenamos muy rápido. Pero aquí hay profetas, aquí hay sacerdotes y aquí hay reyes. Pastor, estoy teniendo lucha espiritual en mi casa, me están atacando, en el laburo todo me ataca. Empezá a orar, vos sos el rey de ese ambiente. Hacelo participante al Rey de Reyes. Empezá a atar y a sujetar demonios y empezá a desatar presencia de Dios. Vos sos el quien comandá ese reino. A vos Dios te llevó ahí, no al pastor. Este es un tiempo, iglesia, para aplicar los oficios de Jesús en nuestra vida. Claro que te va a ser dependiente de Él, porque hay actividades dentro del oficio que no conocemos, por eso necesitamos de Él. ¿Cómo se debe manejar en esta situación un sacerdote como yo? Vos dirás lo mismo de vos, como yo. Estás padeciendo una situación de escasez. Bueno, ¿cómo va a gobernar un rey en medio de la escasez? Y es mirarlo a Cristo, es mirar su palabra. Necesito una palabra para poder desatar este nudo que está en nuestras vidas. Ok, sos profeta, oí la voz de Dios. No digo que esté mal pedir oración, es bíblico, pida oración. Pero no sea tan pedigüeño, empieza a usar lo que Dios le dio. Métase en lo oscuro allí, en el anonimato, en el cuarto secreto. Escuche la voz de Dios. ¿Cuáles eran los momentos de Jesús más extraordinarios como profeta? Porque el profeta no es alguien que dice algo, es alguien que tiene algo para decir. Es muy diferente. ¿Dónde eran los lugares donde Jesús funcionaba en su don profético como profeta? Allí, en la oscuridad, donde nadie lo miraba, en la intimidad con el Padre. Ahí recibía cada una de las palabras que iba a hacer durante el día. Entonces Jesús podía decir, al salir de la comunión con papá, porque oyó la voz de papá, vamos a cruzar el lago. Y los discípulos, vamos. Y aunque se levante una gran tormenta cruzando el lago, hay una dirección del profeta. Vamos a cruzar el lago, lo vamos a cruzar el lago. ¿Cómo la tiene tan clara? Porque oyó la voz de papá. Y papá no miente. Si papá lo dijo, papá lo hace. Iglesia amada, algunos datos ahí. ¿Qué clase de sumo sacerdote sos? ¿Qué clase de profeta sos? ¿Qué clase de rey? ¿Cómo está tu reinado? Todo espiritual, iglesia, todo espiritual. Lo que te está sucediendo es espiritual. Es espiritual. En su sacrificio, Jesús fue la ofrenda. Tal vez Dios te está pidiendo en este tiempo como sumo sacerdote o como sacerdote, mejor dicho, Él es el sumo sacerdote, que vos puedas presentar ofrenda por alguien más, como Él lo hizo en esa cruz.
ir a visitar a alguien, de poner las manos sobre un enfermo, de ir a buscar a alguien para ir a la red, abrir una casa templo y llevar palabra. Es un sacrificio. Es una ofrenda del sacerdote, tuya, mía. No del pastor solamente ni del liderazgo. Te corresponde a vos, a mí. La gente que está confundida, que no sabe qué hacer, necesita un profeta, necesita una palabra de Dios. ¿A quién Dios va a usar? A vos. Qué lindo que podamos ahora compartir la Santa Cena con esta palabra. Que se nos revele no solamente quién es aquel que seguimos, sino el legado que nos dejó. Decíamos que el reinado es, en la regla, una sucesión a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos. Cuando el rey obviamente fallece, en este caso nuestro rey está sentado en el trono, pero le delegó su reinado ¿a quién? A sus reyes, nosotros. Este es un tiempo, iglesia, donde Dios nos está rompiendo la cabeza y nos está impulsando a salir de ese estado miserable de víctima que estás teniendo. Todo me pasa a mí. Ay, esta cosa me pasa a mí todo. Basta, basta. Metete en la presencia. ¿Qué está diciendo Dios? Y me dice que dé el paso de fe. Da el paso de fe. No, pero yo no puedo. ¿Qué dice Dios? Que dé el paso de fe. No, pero yo no puedo. Y es un círculo vicioso. Ok, ya está todo bien. Pero Dios te habló. Ya Dios te habló. Profeta, Dios te habló. Estás en duda si agarrar aquello o no agarrar aquello. ¿Qué te dice el profeta? ¿Qué te dice Jesús? Yo te voy a invitar a ponerte de pie. Vamos a compartir la Santa Cena porque esto da